Estoy seguro, traders, que en algún momento has escuchado hablar de los imbalances en el trading. En este video te voy a explicar de una forma simple y a detalle qué son los imbalances y cómo los puedes utilizar para tener grandes ganancias en el trading. Lo primero que tenemos que saber para entender los imbalances es que en el trading los gráficos se mueven en base a oferta y demanda, y para que un gráfico pueda representarse de la forma en que nosotros lo conocemos hoy día, bueno, se necesitan compradores y vendedores. Es decir, cuando el gráfico está en una zona muy baja, los compradores entran y eso hace que el gráfico suba. Luego, los vendedores entran y así sucesivamente el gráfico va creando oferta y demanda. Entonces, de una forma muy simple para entender los imbalances, tenemos que saber que para que un gráfico pueda moverse de forma balanceada, necesitamos tener oferta y demanda. Entonces, presta mucha atención aquí. Cuando un gráfico se va moviendo, nosotros tenemos compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores y así sucesivamente. Todo este movimiento o toda esta secuencia de movimientos crea un balance en el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, en lugar de que el gráfico se moviera compradores, vendedores, únicamente hubiera puros compradores o únicamente hubiera puros vendedores? Que entonces el gráfico perdería este balance y ya no existiría ni la oferta ni la demanda. Y a este tipo de situaciones es lo que nosotros vamos a conocer como imbalances. Es decir, cuando el gráfico se mueve con gran velocidad en un sentido, esto puede crear un imbalance. En este caso, nosotros vemos que el gráfico se está moviendo con tanta fuerza que quizá los vendedores quedaron atrapados en este movimiento y no tuvieron la oportunidad de ejecutar sus órdenes de venta. A este tipo de movimientos son los que pueden crear un imbalance. Es decir, cuando ya no existe un balance entre compradores y vendedores. Ahora déjame te explico algo, que si tú estás comenzando en el mundo del trading, seguramente puede llegar a ser un poco intimidante la cantidad de fundamentos o palabras nuevas que estás escuchando al día de hoy. Llega a ser un poco intimidante que cuando un trader empieza a escuchar imbalances, balances, desbalances, order blocks, fair value gaps, Fibonacci, estrategias, extensiones. Pero no te preocupes, que te lo estoy tratando de explicar de una forma muy simple. Entonces, cuando el gráfico tiene un movimiento con tanta fuerza que los compradores o los vendedores no pueden llegar a entrar en este movimiento por la velocidad, es entonces cuando se puede crear un imbalance. Ahora, ¿de qué nos va a servir un imbalance? Que bueno, en donde se ha formado este imbalance, es muy probable que el gráfico regrese para que entonces todos los traders que quedaron atrapados en esta zona puedan ahora sí meter su cantidad de órdenes. Recuerda que el gráfico reacciona a la cantidad de volumen que se está moviendo. Entonces, si en este punto donde hemos identificado el imbalance o que ha sucedido este movimiento con gran fuerza, hay una gran cantidad de órdenes esperando a ser activadas, es entonces donde el gráfico tendrá una reacción. A esto también lo podemos conocer como un fair value gap. Seguramente te ha tocado que cuando estás en el gráfico, de pronto ves que el gráfico avanza y deja un salto ahí un poquito raro en el precio. Esto es un gap, un salto en el precio en el cual el gráfico se ha movido con tanta velocidad que ni siquiera se pudo representar. Un fair value gap es cuando se presenta un gap o un movimiento con tanta velocidad que los traders quedan atrapados, y esto entonces es un imbalance. Antes de continuar, traders, recuerden que si quieren abrirse una cuenta en el broker que utilizo para operar forex, índices, metales o criptomonedas, y en la descripción de este video tienen el enlace de registro. Y si quieres formar parte de mi academia de forex, en la descripción tienes todos los detalles. Estoy seguro que en algún punto has metido una operación y la operación no respeta el stop loss, no respeta el take profit. Esto es a causa de los imbalances o de los fair value gaps. Presta mucha atención. Normalmente, para que tú identifiques un fair value gap de forma correcta, es súper importante que sepas cómo se conforma. Normalmente, en un punto de cambio, cada que un
un movimiento cambia de un sentido a otro, si este movimiento o este punto de cambio o un rompimiento, por ejemplo, puede ser un imbalance también, se presenta con 3 velas, es entonces donde nosotros podemos identificar nuestro imbalance. Normalmente, las mechas que ha dejado el gráfico en este punto, cuando avanza con las primeras 3 velas, es entonces donde vamos a identificar nuestra zona de imbalance o nuestro Fair Value Gap. Siempre lo vamos a marcar entre estas dos mechas. Esto será un Fair Value Gap válido. Entonces el gráfico en algún punto va a tener que retroceder a este punto que marcamos como un imbalance o un Fair Value Gap para entonces continuar con su trayecto y rebotar en este punto. Es por eso, traders, que muchas personas utilizan los imbalances para meter sus operaciones y confirmar operaciones en el futuro, porque también hay imbalances que no son correctos, y aquí te lo explico. Cuando tienes estas mismas 3 velas, las mechas que te deja este movimiento no se pueden entrelazar. Es decir, si el gráfico me dejó una mecha así y una mecha así, entonces no tenemos aquí una zona de imbalance, porque las mechas nos están indicando que hubo compradores en ese movimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando las mechas o estos pequeños rechazos que nos deja el movimiento no se entrelazan entre sí? Bueno, cuando esto sucede, entonces crea un imbalance, y este mismo punto es el que nosotros vamos a utilizar en el futuro para meter nuestras operaciones, y de esta manera puedes identificar una zona de gran interés para meter tus operaciones. Aquí te voy a poner un ejemplo de una operación que metí el día de hoy en el euro dólar, así que presta mucha atención a esto. Vemos que el gráfico está teniendo un cambio de estructura, y presta mucha atención aquí a estas 3 velas. Estas 3 velas de aquí son en las que nosotros podemos identificar nuestro imbalance, y si te fijas, está cumpliendo los fundamentos que te comenté: que la primer vela sea una vela pequeña y que las mechas no se entrelacen entre sí. Entonces yo puedo marcar de esta mecha a la otra. Ahí marco mi zona de imbalance, y eso que quiere decir que en ese punto en el que el gráfico se movió con gran volumen es donde los traders quedaron atrapados, y entonces el gráfico va a regresar a testear esta zona en el futuro, que aquí es donde marcamos nuestro imbalance o nuestro Fair Value Gap. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gráfico empieza a regresar, ¿okay? Y va a venir a testear esta zona, porque esos son los imbalances. Ahí los traders quedan atrapados. ¿Te fijas? Llega a la zona del imbalance o del Fair Value Gap, y es entonces donde el gráfico fue en el momento en el que yo metí la operación. Yo la metí un poquito más arriba porque utilicé confirmación de Fibonacci, pero quiero que veas cómo llega al Fair Value Gap o cómo llega al imbalance, y entonces el gráfico tiene una reacción impresionante, y puedes seguir utilizando estos fundamentos cada que tengas un movimiento con gran velocidad. Puedo identificar otro imbalance porque el gráfico se ha movido con gran fuerza. Entonces, en este punto de las primeras 3 velas del impulso, marco mi imbalance, y entonces tendría que esperar a que el gráfico vuelva a llegar a testear esta zona para entonces meter una próxima operación. Y lo vamos a identificar siempre entre la primera y la tercera vela de un impulso. De esta manera puedes identificar zonas eficientes para tener grandes operaciones en el futuro. Espero te haya gustado esta explicación muy simple de los imbalances. Asegúrate de dejar tu like en este video, suscríbanse a nuestro canal y dime por favor en los comentarios si ya conocías cómo funcionan los imbalances y si tú los utilizas para tus operaciones. Y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo con la estrategia que ha cambiado mi vida. Nos vemos en la próxima, traders.